En una pista oval, una voz firme cortaba el aire, presionando a los alumnos para que corrieran más rápido y dieran todo de sí. El profesor recordaba que aquella carrera influiría en las notas finales del semestre, y nadie se atrevía a bajar el ritmo. Entonces, la voz anunció que Lin Chin estaba en el primer lugar. Chin siguió corriendo, repitiéndose a sí mismo que lograría resistir, que faltaba solo un poco más. Al mirar de reojo, vio a la chica observándolo, y ese breve momento de distracción le salió caro. Un grupo de corredores se acercó rápidamente. Chin se preparó, ya sabiendo lo que vendría. Ellos se rieron y preguntaron por qué se esforzaba tanto, burlándose y llamándolo basura por no poder realizar una transformación bestial básica. Cuestionaron qué estaba intentando demostrar. Uno por uno, se transformaron: pelaje, garras, músculos, poder real. Entonces, uno de ellos avanzó. Chin fue arrojado de cara contra la pista. Otro se acercó, dijo que estaba en el camino y volvió a golpearlo sin dudar. Pasaron junto a él como si no existiera, riendo mientras seguían adelante. Uno de ellos comentó que Chin probablemente era el único alumno de la escuela que no podía transformarse. El profesor lo llamó, preguntando si estaba bien. Chin apenas logró bloquear el siguiente golpe dirigido a su cabeza, y aún así el impacto lo dejó aturdido. Se mordió la lengua para no perder la conciencia. La chica observaba horrorizada mientras la sangre escurría de su boca y caía al suelo. Los demás lo vieron y se rieron aún más, diciendo que se lo merecía por ser lento, por estar en el camino, por existir de esa manera. Preguntaron si quería pelear, pero Chin no respondió. Se obligó a mantenerse calmado, a tragarse todo, decidiendo mantener la distancia. Le dijo al profesor que necesitaba ir a la enfermería, y el profesor asintió. Mientras se alejaba, un alumno se burló diciendo que Chin no tenía conciencia de sí mismo, que ni siquiera se daba cuenta de lo irritante que era. Aún así, todos coincidían en algo: tarde o temprano, harían que se arrodillara y suplicara. La transformación bestial lo era todo en aquel mundo. El proceso de formar un vínculo con una bestia, obteniendo un poder que superaba los límites humanos. Todos en la escuela podían hacer eso. Todos, excepto Chin. Desde que tenía memoria, intentaba conectarse con las bestias, pero incluso acercarse a una ya era difícil, mucho más formar un vínculo. Aún así, sentía algo dentro de sí, un poder esperando. No sabía qué era, pero creía que algún día despertaría. Hey, la voz lo sacó de sus pensamientos. Chin levantó la vista y vio a la chica gato parada frente a él. Cruzó los brazos y dijo que había quedado en último lugar otra vez, ordenándole que se apresurara y se arrodillara. Con una sonrisa de desprecio, comentó que ella era la penúltima y que, sinceramente, vencerlo cada vez ya estaba volviéndose aburrido. Su tasa de transformación bestial era de apenas un 1%. Chin la miró y pidió la leche. Ella parpadeó sorprendida, preguntando cómo lo sabía. Él respondió que ella siempre traía leche cuando intentaba consolarlo. Ella entrecerró los ojos y le dijo que adivinara lo que estaba a punto de decir. Al mismo tiempo, ambos hablaron. Dijeron que ella había escuchado que lo habían golpeado otra vez, que les daría una lección a esos tipos, que de repente le dolía el estómago y lo haría la próxima vez. Todo perfectamente sincronizado. Sorprendida, preguntó si estaba a punto de despertar algún tipo de bestia de la profecía. Chin le dijo que dejara de leer novelas tontas y preguntó qué era una bestia de la profecía. Garfield comentó lo extraño que era aquello. Chin parecía inteligente para leer a las personas, pero aún así no podía transformarse. Chin respondió que leer a las personas era simplemente la forma en que se protegía. Garfield dijo que ayudaría. Después de todo, eran amigos. Contó que había organizado un grupo de estudio esa noche, algo sobre revisar los 365 métodos de transformación bestial, y lo invitó a reunirse en el pequeño bosque detrás de la montaña. Chin levantó una ceja. Ella, ¿en un grupo de estudio? Dijo que prefería dormir un poco más. Garfield sujetó la manga de él y le rogó que fuera. Chin miró la mano de ella temblando y luego su rostro, dándose cuenta de que algo estaba mal. Ella se mordió el labio y de repente comenzó a reír, diciendo que estaba bromeando, que no había forma de revelar su método secreto tan fácilmente. Se dio la vuelta y saludó con la mano, diciéndole que solo observara mientras intentaba alcanzarla. Chin no dijo nada, simplemente se quedó allí, viéndola alejarse. Esa noche, Garfield se movía con cuidado por el bosque. Cada paso era cauteloso, sus ojos examinaban la oscuridad alrededor. Dos siluetas surgieron de las sombras y la saludaron casualmente, como si estuvieran esperando. Preguntaron por qué había venido sola, y le dijeron que trajera a Chin. Garfield dudó un segundo antes de responder que él tenía diarrea y no podía venir. Una fuerte bofetada rompió el silencio. La cabeza de ella giró hacia un lado. Uno de los hombres se acercó y preguntó si recordaba el truco de estudio del grupo, explicando otra vez, despacio, como si fuera tonta: suplementación alimenticia directa. Según él, eso mejoraba la tasa de transformación mucho más que cualquier entrenamiento.
Pero había un problema. Chin no apareció, lo que significaba que no tenían nada para comer en el refrigerio de medianoche. Los ojos de Garfield se abrieron de par en par, su cuerpo se congeló y el horror la invadió. Entonces, una voz sonó a la distancia, gritando que eran del departamento de seguridad y exigiendo saber qué estaba ocurriendo. Los hombres se tensaron y se giraron hacia el sonido. Garfield no esperó. Intentó correr, pero, en un instante, una mano la sujetó y cubrió su boca. Luchó por un segundo, luego se congeló al reconocer. Era Chin. Él se inclinó y le dijo que no hiciera ruido. Luego miró hacia los hombres y preguntó en voz baja si ese era el grupo de estudio del que ella había hablado. Los ojos de Garfield se llenaron de lágrimas. Ella no entendía por qué él estaba allí. Chin dijo que hablarían del grupo de estudio después. Por ahora, necesitaban salir de allí. No muy lejos, un celular estaba en el suelo reproduciendo en bucle una grabación con la voz del supuesto departamento de seguridad. Uno de los hombres bestia encontró el aparato, se detuvo y su expresión se deformó. Falso. Los demás lo entendieron rápidamente. Sus rostros se endurecieron mientras comenzaban a buscar por la zona, llamando a Garfield, ahora con rabia. Chin permaneció agachado detrás de los arbustos, observando cada movimiento, esperando. Entonces sintió a alguien detrás de él. Se giró y se congeló. Era ella, la chica que le gustaba. Ella inclinó levemente la cabeza y preguntó qué estaban haciendo. Chin la reconoció de inmediato. Seri. Su expresión cambió. Le dijo que corriera, que no era seguro allí. Pero, al instante siguiente, sus instintos gritaron. Sin dudar, empujó a Garfield lejos y le dijo que retrocediera. Garfield salió despedida, chocando contra un árbol y quedando inmóvil tras perder la conciencia. Seri sonrió, diciendo que era impresionante cómo se dio cuenta tan rápido. Los hombres bestias se acercan y la saludan con respeto, llamándola Lady Seri. Chin entrecierra los ojos, dándose cuenta de que todos están trabajando juntos. Antes de que pueda reaccionar, unos hilos avanzan y las telarañas de Seri envuelven su muñeca instantáneamente, apretando como cadenas. Ella se acerca tranquilamente y dice que aquello era natural. Después de todo, él era exactamente a quien quería capturar. Chin lucha, pero la seda solo se hunde más en su piel. Seri se inclina levemente, analizándolo, y comenta que es extraño. Él ni siquiera puede realizar la transformación bestial, pero su cuerpo posee una atracción inexplicable, algo que hace imposible apartar la mirada. Chin aprieta los dientes mientras los hilos lo inmovilizan. Los ojos de Seri brillan cuando percibe su olor y su sangre. Inhala suavemente, sonríe y dice que el aroma es dulce, antiguo y puro, exactamente del tipo que ella adora. Chin saca una cuchilla e intenta cortar la seda, pero no logra ni siquiera rasguñar. Seri ríe suavemente y afirma que es inútil, porque su seda es más fuerte que el acero. Entonces ataca. Golpes rápidos impactan el cuerpo de Chin repetidamente, cada uno más pesado que el anterior. Sin paciencia, ella retrocede y dice que ya no puede contenerse más, declarando que lo perforará entero como una ducha. Chin no responde, se niega a rendirse, aprieta la cuchilla con más fuerza y sigue luchando contra la seda. Una extremidad afilada atraviesa su antebrazo y la sangre salpica el suelo. Los ojos de Seri se abren por un instante al darse cuenta de que Chin no grita. En un gesto brutal, él se mueve y corta. Los demás observan en shock, incapaces de procesar lo que ocurrió. Chin permitió ser atravesado solo para cortar su propio brazo. Sin detenerse, Chin empieza a correr. Seri se recompone y ordena a los dos hombres bestia que dejen de mirar y vayan tras él. Chin está jadeando, sus piernas a punto de ceder. Sabe que no podrá continuar, ha perdido demasiada sangre y acepta que ese puede ser el final. En ese momento, vuelve a sentir una extraña atracción, como si algo lo estuviera llamando. Un débil brillo rojo aparece a la distancia y captura su mirada. Detrás de él, uno de los hombres bestia avanza, creyendo que finalmente lo alcanzó. Pero Chin no desacelera, simplemente salta del acantilado. Los hombres se detienen bruscamente, mirando hacia abajo, incrédulo. Por un momento, nadie habla, hasta que uno de ellos lo llama loco, un completo lunático. La voz de Seri corta el silencio, fría y afilada, ordenando que lo encuentren, vivo o muerto. Chin cayó con fuerza al suelo, tosiendo y luchando por respirar mientras su visión se volvía borrosa. Seguía vivo, apenas. Frente a él, a través de la niebla, vio unos portones antiguos y oxidados, parcialmente enterrados y olvidados. Poco después, el grupo llegó y siguió el rastro de sangre hasta la entrada. Uno de ellos murmuró que Chin debía haberse arrastrado hacia adentro. Confundidos, se dieron cuenta de que ni siquiera sabían que existía aquel lugar cerca de la escuela. Seri les ordenó que se callaran y avanzaran. Al entrar, sintieron un horror inmediato. El aire se volvió frío y pesado. Siguieron el rastro de sangre cada vez más profundo, hasta que el espacio se abrió hacia un enorme instituto de investigación abandonado, con paredes destruidas, estructuras oxidadas y un silencio absoluto. Seri levantó
levantó la vista de repente. Allí estaba Chin, con las piernas colgando sin fuerza. Lo encontraron, pero al observar mejor, todos se congelaron. Chin no estaba solo. Frente a él había un dragón enorme y antiguo, con la mirada fija en él, como si hubiera estado esperándolo. La voz de Seri tembló al intentar hablar. En pánico, se transformó y gritó que aquello era un dragón, algo imposible, porque se habían extinguido hacía 20 años, bestias divinas legendarias que ya no deberían existir. Casi inconsciente, Chin le preguntó al dragón si eso era lo que lo estaba llamando. El dragón no respondió. En cambio, su energía se movió y una fuerza profunda y aplastante entró en el cuerpo de Chin. Los ojos de Seri se abrieron de pánico al darse cuenta de que él estaba a punto de transformarse. Si eso ocurría, todo cambiaría. Sin dudarlo, ordenó atacar de inmediato. Seri lanzó un golpe contra Chin, pero Garfield se puso delante y lo bloqueó. Ella fue golpeada, escupió sangre y sintió arrepentimiento por haber engañado a Lin para ir al grupo de estudio. Seri la llamó mocosa y le ordenó dejar de estorbar. De repente, una figura borrosa apareció frente a Seri. Era Chin, que rápidamente sostuvo a Garfield. Ella lo miró en shock. Chin estaba en una nueva forma, sosteniendo a la chica, algo difícil de describir, parecido a un monstruo. Su ataque hizo que Seri gritara que se estaba quemando. Los demás quedaron impactados al ver a Chin transformarse en un dragón y decidieron huir. Chin dejó a Garfield en el suelo, dijo que todo estaba bien y le pidió que lo esperara. En un instante, apareció frente a los dos hombres bestia. Dijo que uno de ellos había abofeteado a Garfield y devolvió el golpe. El impacto fue tan fuerte que casi le arrancó la cabeza a uno de ellos. El otro entró en pánico y negó haberlo hecho, pero Chin recordó que él había golpeado su cabeza, así que lo atacó. Desde la visión del hombre, todo se puso de cabeza. En realidad, su cabeza salió volando. Entonces Chin caminó hacia Seri, que seguía gritando de dolor. Desesperada, ella dijo que estaba equivocada, repitió su nombre varias veces y recordó que él siempre la observaba. Se ofreció a él, diciendo que podía hacer lo que quisiera con ella. En el fondo, Seri creía que, por más fuerte que él fuera, seguía siendo un hombre y no resistiría la seducción. El cuerpo que él veía era solo una cáscara desechable, mientras ella se arrastraba planeando escapar. Si su cuerpo real lograba huir, Chin seguiría en peligro. Como el dragón era antiguo, planeaba usar millones de arañas para devorarlo, imaginando a Chin como un fracasado sin nada. No pensaba matarlo de inmediato. De repente, Chin dijo que quería que ella se convirtiera en una esclava, la más baja de todas. Ella quedó impactada y preguntó cómo sabía lo que estaba pensando. Él apareció frente a ella y, con un movimiento rápido, capturó su cuerpo real. Preguntó por qué pensaba que podría escapar de él. Ella soltó un sonido de desesperación mientras su rostro comenzaba a deshacerse. Murió allí mismo. Chin dijo tranquilamente que no volvería a mirar. Sintió como el poder desaparecía y su cuerpo regresó a la normalidad. Confundido, miró al dragón y preguntó si eso había sucedido porque estaba muriendo. El dragón lanzó una ráfaga de fuego. Chin observó cómo el cuerpo del dragón desaparecía entre las llamas, dejando solo un huevo rojo. Comprendió lo que le habían dejado y tomó el huevo. A la mañana siguiente, en el dormitorio de la escuela, Garfield estaba acostada. Chin notó que ella estaba despierta. Ella se quejó de dolor en todo el cuerpo y preguntó dónde estaban. Chin respondió que era su dormitorio y que, como nadie quería vivir con él, ella podía quedarse allí por el momento. Garfield se asustó, cubrió su cuerpo y preguntó si él había dormido con ella. Chin lo negó con calma. Ella recordó que Seri había intentado matarla y que Chin se había convertido en un dragón para salvarla, pero se rió, pensando que era imposible y diciendo que debía haber sido un sueño. Se quejó del dolor y volvió a dormir. Chin decidió mantener al bebé dragón en secreto, pero cambió de idea. Dijo que no había sido un sueño y reveló que realmente se había transformado en un dragón. Garfield sospechó y preguntó si todavía estaba soñando. Chin explicó que había sido algo único y que su habilidad actual era débil. Quería recuperar ese poder. Mostró al bebé dragón rojo y dijo que quería criarlo bien. Garfield quedó impactada al principio, pero pronto se emocionó, diciendo que era adorable y que quería tocarlo. Chin recordó que los dragones llevaban décadas extintos y que mucha gente querría quedarse con eso, así que nadie podía saberlo hasta que él se volviera fuerte. Garfield respondió que podían dejarlo en sus manos, porque eran compañeros fuertes. Ambos observaron al dragón, y Chin comentó que parecían una familia. Garfield bromeó preguntando quién sería el padre, y Chin permaneció en silencio. Después de eso, Chin le preguntó todo lo que sabía sobre el grupo de estudio. Mientras tanto, en otro lugar, informaron que Seri llevaba 3 días desaparecida. Mensajes desesperados aparecían en el celular preguntando por ella. Él había enviado 1.387 mensajes en 3 días, sin respuesta. Seri tampoco apareció en el estudio nocturno. Dijo
que había cantado toda la noche frente al dormitorio de ella, pero no apareció. Pensó que algo malo podría haber sucedido, o peor aún, que había encontrado a otro hombre. Llorando, abrazó al secretario Dai-Su y dijo que no quería vivir sin ella. Su lo empujó, amenazando con matarlo si ensuciaba su ropa. Su nombre era presidente Kang Wei. Su investigó y descubrió que Seri se había interesado en un chico llamado Lin Chin. Volviendo al protagonista, el bebé dragón comenzó a temblar. Se preocuparon, pensando que sentía dolor. Chin preguntó qué debían hacer, pero entonces notó algo en su mano. Era Kak. Garfield se rió y dijo que ahora él era un limpiador de heces, y que tendría que acostumbrarse. Chin, incrédulo, dijo que eran una familia y que ella no podía huir de la responsabilidad. El dragón lloró otra vez, y pensaron que tenía hambre. Garfield se preguntó qué comían los dragones bebés. Chin se quejó de que cuidar niños era difícil y pensó en el sector logístico de la escuela. Allí había un hombre llamado Viejo Jiao, que alguna vez fue domador de bestias y seguramente sabía que comen los dragones. Chin le pidió a Garfield que se quedara cuidando al dragón mientras él iba a buscar comida. Al llegar, preguntó por Jiao. Makino, un empleado del sector, dijo que probablemente estaba borracho y que podía ayudar en su lugar. Makino estaba rodeado de perros, con varios colgados de su cuerpo y uno en brazo. Chin lo observó y, después de escucharlo, Makino explicó que, ya fuera una cría de ave o de reptil, una dieta rica en proteínas o basada en carne era esencial. De repente, comenzó a asar comida e informó que el departamento de logística también ofrecía servicios de cocina, animando a Chin a probar. Chin dio un mordisco y dijo que se derretía en la boca. De repente, Garfield y otras personas se unieron y dijeron lo mismo, dejando a Chin sorprendido. Él preguntó por qué Garfield estaba allí. Ella respondió que tenía hambre. Él dijo que iba a llevarle comida y le recordó que debía estar cuidando al pequeño dragón. Ella reveló que el dragón estaba dentro del bolso. Chin advirtió que, si descubrían al dragón, estarían acabados. Garfield respondió que lo sabía. Entonces él preguntó por qué lo había traído, y ella simplemente repitió que tenía hambre. Ella le dijo que se relajara y añadió que no podían mantener al dragón encerrado en el dormitorio, porque también necesitaba aire fresco. Ambos miraron al dragón, y Garfield comentó lo feliz que parecía mientras comía. Chin pidió que ella regresara después de que terminaran, porque temía que pudieran meterse en problemas si los veían. Sabía que el dragón no podía quedarse en el dormitorio para siempre, y que necesitaban encontrar un lugar más seguro para que creciera. También esperaba que el grupo de estudio apareciera otra vez, ya que eran peligrosos. De repente, alguien lo olfateó. Chin se asustó y comprobó quién era. La expresión de Kang Wei se oscureció al decir que Chin tenía el olor del perfume de Seri. Continuó oliendo al protagonista hasta asegurarse. Mientras tanto, Garfield quedó impactada al ver al presidente Kang Wei. Makino se giró hacia ellos con una expresión extraña. Chin se sorprendió al ver al presidente del grupo de estudio, ya que era la primera vez que lo encontraba. Antes de eso, había exigido que Garfield le contara todo lo que sabía sobre el grupo. Garfield dijo que Kang Wei era responsable de la desaparición de muchos estudiantes y que se hacían más fuertes usando suplementos alimenticios. También había oído que era arrogante debido a su poderosa procedencia y que era considerado uno de los estudiantes más fuertes del año. Su transformación de bestia no era física, sino mental, permitiéndole cierto grado de control sobre el objetivo. En ese momento, Chin no podía moverse y concluyó que aquella era la habilidad de Wei. El pequeño dragón vio su dedo dentro de la bolsa y lo mordió. Para sorpresa de Chin, volvió a poder moverse. Decidió no iniciar un conflicto y pensó que necesitaba calmar primero a Wei. Recordó las palabras de Garfield, quien dijo que Wei estaba obsesionado con Seri y que, si descubría que ella estaba muerta, nadie sobreviviría a su furia. Chin preguntó si él era el presidente Kang Wei y dijo que había oído a Seri mencionar. A Wei no le gustó saber que había hablado con ella y preguntó cuál era su posición para atreverse a decir su nombre. Chin respondió que era de la misma clase que Seri y añadió que, como no podía transformarse, le pidió ayuda a ella para entrar al grupo de estudio. También dijo que Seri había comentado que necesitaba la aprobación del presidente. Sorprendido, Wei preguntó si ella realmente había dicho eso. Chin confirmó con un gesto y afirmó que Seri mencionaba a Wei con frecuencia. Wei se derrumbó, llorando y diciendo que Seri lo amaba. Radiante, le agradeció a Chin y pensó que ella simplemente era demasiado tímida para declararse. Emocionado, aceptó de inmediato dejarlo entrar al grupo de estudio. Agarró a las personas cercanas y gritó que Seri lo amaba, llegando incluso a invitar a todos a un futuro banquete de boda. Daisu observaba desde lejos y se dio cuenta de cómo Chin usó su contacto con Seri para explicar el olor. Notó que Chin afirmó naturalmente tener cercanía con ella para justificar el perfume y explotó la debilidad mental del presidente para desviar la atención y eliminar sospechas. Concluyó que Chin era inteligente. Los dos se giraron para mirarlo. Entonces Su se presentó como vicepresidente y le
dio la bienvenida a Chin al grupo de estudio, extendiéndole la mano. Chin la estrechó. Su lo miró fijamente y preguntó si realmente no podía realizar la transformación de bestia, apretando su mano con más fuerza. Chin percibió que todavía sospechaba. Como no podía usar el poder de la transformación, pero sabía que la fuerza no era una gran amenaza, decidió fingir y soltó un grito de dolor. Garfield ya había dicho antes que Kang Wei tenía un subordinado llamado Dai Su, cuya transformación era la de un canguro. Eso le daba una fuerza excepcional en los brazos, pero básicamente lo convertía en alguien muy molesto. Además, era extremadamente germofóbico. Cuando una sustancia marrón salpicó el punto donde sus manos se encontraron, Su miró hacia abajo y preguntó qué era. Chin explicó que, como recolector de heces, era normal tener un poco en las manos. Luego comenzó a provocar, diciendo que tenía suciedad en la mejilla izquierda, luego en la derecha, en la frente y en el mentón. Eso hizo que Dai tocara esos puntos y esparciera aún más suciedad. Furioso, Su se transformó en un canguro musculoso y lanzó un golpe devastador. Garfield se preocupó al ver a Chin salir despedido, mientras Su se irritaba porque ese sujeto se atreviera a jugar con él. Garfield corrió hacia Chin y entró en pánico al verlo toser sangre. Él le susurró que le sacara dinero como compensación médica. Confundida, ella preguntó por qué pensaba en dinero cuando necesitaba un hospital. Chin le pidió que simplemente escuchara, y ella obedeció. Garfield comenzó a llorar fuerte, gritando para que todos oyeran que él estaba tosiendo sangre. Acusó a Dai Su de crueldad, diciendo que golpeó a alguien que ni siquiera podía transformarse, y llamó la atención de la gente sobre la injusticia. Luego mencionó los gastos médicos, reforzando que solo eran dos jóvenes pobres. Consiguió reunir a mucha gente alrededor. Su rechinó los dientes, frustrado. Finalmente, lanzó un puñado de dinero al aire, les ordenó que se callaran, dijo que lo tomaran como pago médico y se fue. Garfield recogió el dinero, agradeció y le pidió a Chin que fuera al hospital. En ese momento, él reveló que estaba bien. Lo que había escupido era solo salsa picante que tomó de un puesto de parrillada. Explicó que necesitaba conseguir dinero para el pequeño dragón. Garfield no podía creer que todo fuera una actuación y dijo que debería haberle avisado antes, porque la asustó. Chin se disculpó y afirmó que, sin su actuación, no habrían engañado al canguro. Garfield estuvo de acuerdo en que su actuación fue perfecta. Chin había recibido el golpe, pero estaba bien. Aunque su fuerza actual no se comparaba con la de aquella noche, su cuerpo se había vuelto más fuerte, como si su piel estuviera cubierta por una fina capa de escamas de dragón. Entonces contó el dinero. Como el canguro era rico, Garfield sugirió dividirlo. Chin separó una parte para la comida del dragón de la semana y otra para juguetes y objetos para la dentición. Cuando Garfield preguntó por el resto, él le entregó todo como pago por el servicio y le dijo que comprara algo que le gustara comer. Ella sonrió emocionada. Mientras caminaban, Garfield contaba el dinero. Chin observaba a Su alejarse. Ya en el dormitorio, comenzó a pensar en los próximos pasos. Consideró elaborar un plan de crecimiento y concluyó que el problema de la comida estaba resuelto por el momento. Aún así, todavía necesitaba un lugar más seguro y un domador de bestias. Pensó en dónde encontrar a alguien confiable y también consideró darle un nombre al pequeño dragón, Gatsile, Banquela o... En ese momento, Garfield lo interrumpió, diciendo que el dragón estaba caliente. Usaron un termómetro que marcó 40 grados, y el pequeño parecía muy incómodo. Garfield sugirió el departamento médico de la escuela, pero eso expondría al dragón. Chin decidió intentar bajar la temperatura por su cuenta, usando paños mojados y parches refrescantes. Incluso intentó usar medicamentos humanos, pero, a pesar de los esfuerzos, la fiebre siguió subiendo. Para sorpresa de ambos, pasó de los 60 grados. Garfield comentó que, a esa temperatura, criaturas comunes ya habrían muerto quemadas. Chin sostenía al dragón, sin saber qué hacer. Esa noche, decidió buscar un médico. Garfield preguntó si no necesitaba ayuda, pero él se negó, diciendo que más personas llamarían la atención. Planeaba esperar hasta que hubiera menos gente en la sala de emergencias. Al salir del dormitorio, alguien lo observaba desde lejos. Era Dai Su. Su notó la bolsa de Chin y sospechó. En el departamento médico, un pequeño corgi en silla de ruedas ladraba mientras hacía ejercicio. Corrió hacia la médica, quien lo tomó en brazos y lo elogió por su desempeño en la rehabilitación. Dos médicos mayores la llamaron Lisa y cuestionaron por qué gastaba dinero en un perro local discapacitado, ofreciéndole descuentos en razas mejores. Lisa giró el rostro, pensando que las personas de mediana edad no entendían nada. Ellos se ofendieron y dijeron que trataba la bondad como basura, además de comentar que tenía baja inteligencia emocional. Uno de ellos afirmó que no tenía amigos y que sus padres habían muerto temprano. El otro aconsejó mantenerse alejado de ella. Mientras tanto, Chin entró a escondidas, usando gorra y mascarilla.
mascarilla. Afuera, los pacientes se quejaban al salir, diciendo que la médica parecía sombría y cobraba demasiado caro, llamándola charlatana y sugiriendo denunciar. Dentro de la oficina, Lisa suspiró y murmuró que probablemente no tendría ningún paciente ese día. Pensó que no era adecuada para ser médica. En ese momento, alguien abrió la puerta. Chin notó que ella estaba desanimada, y ella lo vio allí. Él preguntó si podía hacer una pregunta indiscreta. Dijo que el perro parecía importante para ella, y quiso saber la razón. Lisa se alarmó y preguntó si era un boyer. Cruzándose de brazos, afirmó que no necesitaba contar que Ruby creció con ella y era su única familia, ni que había perdido las piernas protegiéndola, ni que su sueño era curarla. Aún así, su confianza se derrumbó rápidamente. Lamentó ser una médica desacreditada, dijo que no conseguía pacientes ni experiencia práctica y se llamó basura. Chin pensó que ella ya había revelado todo. Después de reflexionar, decidió que ella valía la pena. Dijo que su bestia mascota también estaba enferma, pero preguntó si ella podía guardar el secreto. Lisa respondió que existían muchas relaciones complejas entre humanos y bestias y garantizó que un médico calificado respetaría eso. Prometió mantener el secreto. Ella entendió mal. Entonces Chin aclaró que no era lo que ella pensaba. Al abrir la bolsa, explicó que la bestia también había salvado su vida. Mostró al pequeño dragón rojo y dijo que la fiebre estaba llegando a 70 grados, rogándole que lo salvara. Lisa quedó paralizada del shock, con los ojos abiertos de par en par al ver al dragón en sus brazos. Después de un momento, admitió que no tenía experiencia tratando dragones, ya que estaban extintos y nunca fueron enseñados en sus clases. Luego dijo que la biblioteca podría tener registros antiguos y que iría a revisarlos inmediatamente. Chin permaneció en silencio, lo que la llevó a sugerir que él podría ir con ella, en caso de estar preocupado. Él pensó que era una buena oportunidad para probar si ella era confiable, y al mismo tiempo, consideró que podría lidiar con el canguro que lo seguía desde los dormitorios. Así que respondió que esperaría allí, y dijo que estaba contando con ella. Ella salió con Ruby sin esperar lo que ocurriría. Mientras caminaba hacia afuera, comentó que aquello era como un dragón y que el mundo todavía estaba lleno de posibilidades infinitas. Ruby respondió con un ladrido animado. De repente, Sue apareció frente a ella. Confundida, Lisa siguió caminando, pero al intentar pasar, él se colocó delante y bloqueó claramente su camino. Ella pensó que eso ya podía considerarse acoso. Sue exigió saber que había puesto Chin en la bolsa. Él se dio cuenta de que, cuando atacó a Chin antes, una persona normal habría usado la bolsa como escudo. En cambio, Chin la protegió y siguió cauteloso después, incluso pareciendo sucia. Por eso creía que había algo dentro, posiblemente relacionado con la desaparición de Seri. Preocupado, exigió nuevamente una respuesta. Lisa dijo que era un asunto entre médico y paciente y se negó a hablar. Entonces Sue comentó casualmente sobre el brazo de un canguro, diciendo que su fuerza era de 6 a 10 veces mayor que la de un humano y que la transformación en bestia duplicaría eso. Luego apretó el hombro de ella mientras exigía que hablara. Ella gritó de dolor, hizo una mueca, lo llamó idiota y continuó negándose. Sue apretó aún más fuerte y preguntó si había cambiado de idea. En ese momento, Ruby ladró y se lanzó hacia él, pero Sue bloqueó el camino e inmovilizó al perro. Lisa entró en pánico. Al darse cuenta de lo importante que Ruby era para ella, él usó eso para presionarla y preguntó nuevamente si diría la verdad, manteniendo al animal atrapado. Ruby gimió, dejando a Lisa desesperada. Entonces, una piedra voló en dirección a él. Sue retrocedió cuando ésta impactó cerca de su pierna, viéndose obligado a soltar a Ruby. Le pareció divertido que Chin finalmente hubiera dejado de esconderse. Chin se puso frente a Lisa mientras ella sostenía a Ruby y pidió disculpas por involucrarla en eso. Ella respondió que el sol estaba yendo al médico y le dijo que no se culpara por culpa de un idiota. Chin comentó que ella simplemente podría haber dicho lo que Sue quería para evitar problemas. Lisa recordó que fue él quien le hizo prometer guardar el secreto. Él le agradeció y pidió que continuara buscando información, ya que la temperatura ya había superado los 70 grados y estaba preocupado. Ella aceptó y salió corriendo. Furioso, Sue lanzó un golpe y preguntó quién permitió que ella se fuera. Chin bloqueó el ataque con los brazos, y la fuerza hizo que de ellos saliera vapor. Sue entonces se transformó en un canguro, confirmando que Chin también podía usar transformación en bestia y que solo estaba fingiendo antes. Afirmó que nadie normal podría bloquear su golpe. Sue atacó nuevamente, y Chin volvió a bloquear. Sue dijo que podía golpear el mismo punto repetidamente y acumular poder hasta romper la defensa. Lanzó una secuencia de golpes, pero esta vez Chin esquivó. Mientras Sue continuaba atacando, Chin dijo que era un idiota por pensar que solo sabía defenderse y contraatacó. En su mente,
Chin se dio cuenta de que su dependía demasiado de la transformación en bestia y que sus habilidades básicas eran débiles. Con eso, concluyó que podía vencer. El pequeño dragón dentro de la mochila gruñó y comenzó a salir vapor de la bolsa. Su lo notó y concluyó que Chin escondía algo. Sospechó de una quimera y exigió que la entregara. Chin notó que el pequeño dragón estaba al límite y decidió que no podía perder tiempo con el canguro. Necesitaba traerlo a un lugar sin personas y terminar la pelea rápidamente. Su cuestionó si Chin realmente creía que podría escapar. Mientras lo perseguía, llamó al presidente Kang Wei e informó que Chin escondía algo, posiblemente una bestia híbrida, agregando que Seri probablemente ya estaba muerta. Dijo que continuaría siguiendo a Chin y pidió que Wei viniera rápido con Dash. Wei se irritó, mientras una gran bestia sombría parecida a un perro lo acompañaba. De repente, Su encontró nuevamente a Makino y le ordenó apartarse del camino, pues tenía prisa. Makino exigió la devolución de Dash, que no parecía estar en su estado normal. Mientras tanto, Chin seguía corriendo, pero se detuvo abruptamente al notar que el pequeño dragón estaba extremadamente caliente. La temperatura ya había superado los 100 grados, y hasta su respiración parecía fuego. En la sala de referencia, Lisa buscaba información en los estantes, pero no encontró nada sobre dragones. Sin querer, chocó con una chica de cabello plateado usando gorra negra y máscara, quien dejó caer un libro. Lisa intentó avisarle, pero la chica se fue. Confundida, Lisa notó que el libro tenía un dragón escupiendo fuego en la portada. Mientras tanto, el vapor de la mochila de Chin aumentaba. Lisa hojeó el libro y se dio cuenta de que era un cuaderno manuscrito, donde finalmente encontró lo que buscaba. Al mismo tiempo, Chin comenzó a sospechar de la situación, pues la mochila estaba aún más caliente. Su continuaba la persecución, ordenándole a Chin morir, ya que no podría escapar. Chin no respondió y abrió la mochila. Lisa leyó que los dragones jóvenes pasan por un aumento repentino de temperatura cerca de la luna llena, pudiendo superar los 150 grados debido al desarrollo de glándulas internas. En ese momento, Su avanzó con un golpe, gritando para que Chin muriera. Rápidamente, Chin lanzó la mochila contra Su, golpeando su hombro. Su abrió la bolsa y la encontró vacía, quedando confundido al ver a un pequeño dragón rojo sobre el hombro de Chin, gruñendo ferozmente. Los ojos de Su reflejaron la intensidad de la criatura, que abrió la boca. Lisa leyó que los dragones necesitan liberar periódicamente la energía acumulada. Chin le dijo a Su que saludara al dragón. En pánico, Su preguntó qué era eso. El dragón lanzó una poderosa ráfaga de fuego, envolviendo a Su en llamas. Él gritó intensamente, hasta que el ataque cesó, dejando al dragón aparentemente satisfecho. Gravemente quemado, Su rogó por su vida y prometió mantener el secreto. Chin respondió que solo los muertos guardan secreto. Su argumentó que, si moría, el departamento de seguridad investigaría y se llevaría al dragón. Chin afirmó que, si eso ocurría, mataría a todo. Fuera del departamento médico, Lisa buscaba a Chin. Él se acercó, y ella contó lo que había descubierto, pero Chin dijo que la fiebre ya había disminuido. Aliviada, Lisa dijo que eso era genial. Chin afirmó que el canguro no causaría más problemas, pero que la situación aún no estaba completamente resuelta y que usaría ese tiempo para prepararse. Le agradeció y preguntó si Lisa podría convertirse en la médica particular del dragón. Sorprendida, ella se negó, diciendo que no era confiable ni calificada. Chin insistió en que ella era la mejor médica que había visto, dejando a Lisa sorprendida. Luego, ella contó que había encontrado algo en la sala de referencia y entregó el cuaderno que una chica había dejado caer. Chin se sorprendió al ver que era un cuaderno sobre crianza de dragones y notó 3 marcas en forma de pétalo en la portada. Mientras tanto, Makino estaba en el suelo exigiendo que Wei devolviera a Dash. Wei afirmó que las personas de clase baja eran irritantes y dijo que la criatura ya era su perro desde hacía mucho tiempo, ordenándole a Dash que atacara. El animal avanzó hacia Makino. En ese momento, el viejo Jiao, del departamento de logística, apareció aparentemente borracho. Llamó a Wei y le pidió que perdonara la vida del chico, diciendo que las personas de clase baja no sabían comportarse mejor. Makino se sorprendió al ver. A la mañana siguiente, Lisa explicó que el dragón estaba creciendo demasiado rápido y que el grupo de estudio estaba buscando a Chin, haciendo imposible que continuara en el dormitorio. Ella ofreció un lugar temporal y lideró el camino, mientras Garfield demostraba entusiasmo. Llegaron a una base secreta, un campus antiguo y abandonado rodeado de vegetación. Garfield dijo que el grupo de estudio estaba buscando a Chin y sugirió que criara al dragón afuera y regresara después para vengarse. Chin no estuvo de acuerdo, explicando que la escuela ofrecía apoyo logístico y médico esencial, y que el mundo exterior era más peligroso, especialmente con un dragón. Además, su objetivo principal todavía estaba en la escuela. Agregó que él y el dragón necesitaban experiencia real de combate y que el lugar era adecuado por estar lejos del campus principal. Entró en una habitación abandonada, abrió la ventana y tosió por el polvo, preguntándose cuánto tiempo llevaba el lugar inutilizado. Miró al dragón y dijo que tenían mucha limpieza por delante, preguntándole si estaba listo. El dragón solo
jugaba, y Chin decidió dejarlo así. Era hora de empezar. Chin tomó el trapeador, mientras el pequeño dragón se montaba sobre él durante la limpieza a toda velocidad. Después de un rato, los dos jugaron al escondite y celebraron diciendo que eran los número 1. Garfield y Lisa llegaron con suministros. Garfield anunció su regreso, y Lisa preguntó sobre la limpieza. Al ver la habitación desordenada, se dieron cuenta de que tendrían que ayudar. Chin sugirió dejar al dragón y a Ruby jugando afuera, y preguntó si habían sido seguidos. Garfield descartó la posibilidad, diciendo que era imposible porque ella era la reina del sigilo. Después de limpiar, se prepararon para comer. Garfield presentó orgullosamente su comida, llamándose a sí misma la reina de la cocina, pero al probarla reaccionó de inmediato al horrible sabor. Gritó que había pasado toda la tarde preparando eso, y Lisa dijo que no debería haber una próxima vez. Chin afirmó que no estaba tan mal y que tenía un sabor dulce si se masticaba con cuidado. Emocionada, Garfield lo intentó nuevamente, pero seguía siendo horrible. Chin dijo que había que masticar 49 veces. Garfield respondió que no necesitaba compasión y que comería sola. Chin pidió que guardara un poco, ya que al dragón también le gustaba. Lisa observaba a los dos con expresión vacía, imaginando si estaban demostrando afecto. Miró a Ruby, en tono de broma, sugirió deshacerse de ella. Mientras tanto, en el dormitorio de Chin, un estudiante informó a Wei que su seguía desaparecido y que Chin no aparecía desde hacía 2 semanas. Wei declaró que la mujer que más amaba le había sido arrebatada y que la persona en la que más confiaba también había desaparecido. Dijo que quería venganza por amor y pidió permiso al profesor Bao Bao, que dibujaba monstruos en un cuaderno. El profesor preguntó si Wei estaba seguro de que Chin escondía una bestia híbrida. Wei confirmó y afirmó que Daisu no mentiría. Una sonrisa aterradora apareció en el rostro del profesor, quien animó a Wei a dar lo mejor de sí para encontrar. Wei aceptó y juró que encontraría al objetivo, incluso si tenía que cavar 3 metros bajo tierra. Mientras tanto, Chin estaba sentado bajo un árbol, lanzando una pelota para que el dragón la trajera. Mientras lo observaba, leía el cuaderno, que decía que los dragones comienzan a aprender a volar a los 2 meses junto a un domador. Chin se dio cuenta de que todavía necesitaba uno y se emocionó por volar. De repente, el dragón gritó, y Chin salió corriendo presa del pánico. Para su sorpresa, una enorme rata apareció frente a él. Observó al animal como si fuera una batalla Pokémon. Sin dudarlo, Chin lanzó una piedra y abrió un enorme agujero en la cabeza de la rata. Al observar mejor, se dio cuenta de que aquella rata era demasiado grande y tuvo la sensación de que venían más. En otro lugar, una chica encontró un grupo de ratas de ojos brillantes y gritó. Chin se dio cuenta de que las ratas estaban siendo controladas. Como estaban dispersas, concluyó que quien las controlaba quería luchar. Sospechó que el grupo de estudio estaba detrás del caos, lo que explicaba la reciente desaparición de tantas personas. Más tarde esa noche, Makino estaba serio y llamó al viejo Jiao. El anciano, borracho y sosteniendo una botella, preguntó a dónde iba otra vez. Recordó que la última vez tuvo que tragarse su orgullo para salvarlo y dijo que lo había criado para vivir, no para verlo desperdiciar su vida repetidamente. Makino gritó que necesitaba ir a buscar a Dash. El viejo Jiao respondió que solo era una bestia, pero Makino insistió en que no, porque Dash fue la primera que domesticó. El viejo lo llamó idiota. Dijo que todavía actuaba como un niño y amenazó con romperle la pierna para impedir que saliera. Makino se puso cauteloso. El viejo Jiao preguntó si recordaba cuando recibía golpes y dijo que aún era débil, pero fue interrumpido por un hipo de borracho. Perdió el equilibrio y cayó al suelo. Makino lo insultó llamándolo maldito borracho. Más tarde, Garfield trajo malas noticias. Como Chin había dejado de asistir a clases, ella se convirtió en la última estudiante. Por eso, decidió faltar también y dijo que se quedaría allí esa noche. Chin cruzó los brazos y se negó, ordenándole que regresara, ya que el lugar podía convertirse en un campo de batalla en cualquier momento. Garfield lo ignoró, se sentó en la cama y comenzó a leerle una historia al pequeño dragón. Chin le gritó que volviera de inmediato. Ella bostezó, dio las buenas noches y dijo que tenía sueño, aunque apenas eran las 7 de la noche, ya acostada en la cama de él. Chin intentó recuperar la manta, y los dos comenzaron a pelear. Afuera, Lisa observaba y se rió, haciendo que notaran su presencia. Dijo que volvería en 10 minutos, y ambos gritaron al mismo tiempo. Lisa comentó que ser joven era genial, pero Chin y Garfield dijeron juntos que ella había entendido mal. Lisa explicó tranquilamente que las relaciones sexuales pueden aumentar la tasa de transformación de las bestias. Dijo que existen miles de formas de transformación, pero que el principio es crear conexión entre especies, y que muchos mejoran su cultivo de
de esa manera. Chin se sintió avergonzado y le pidió que se detuviera. Entonces Lisa sacó una cámara y preguntó si podía grabar para investigación. Chin la llamó pervertida. Ella siguió diciendo que sería como una película de dormitorio de verano con 3 personas. Chin les ordenó a ambas que pararan y se fueran. A pesar de las protestas, los 3 compartieron el espacio. Chin permaneció despierto pensando que la situación era más complicada de lo que parecía, hasta que se quedó dormido. En medio de la noche, sonó una campana. Abrió los ojos rápidamente, se sentó y se dio cuenta de que Garfield no estaba allí. Garfield se había levantado porque bebió mucha agua y necesitaba ir al baño. Caminó por el pasillo oscuro hasta escuchar un sonido extraño. Chin corrió y gritó para que tuviera cuidado. Ella se giró y una rata negra de ojos rojos saltó. Garfield provocó a Chin, diciendo que solo era una rata. De repente, una enorme ola de ratas explotó desde las paredes y el suelo, agrietando la estructura. Wei había liberado el enjambre. Los gritos resonaron por el edificio mientras las ratas lo cubrían todo. Garfield vomitó y Chin la llamó idiota sin cerebro. Ella respondió que jamás perdonaría a quien hizo eso. Chin dijo que ella era un gato y le ordenó que atrapara a las ratas, mientras llamaba al pequeño dragón e intentaba alcanzarlo. El dragón voló, sorprendiendo a Chin. El techo comenzó a derrumbarse, y las ratas cayeron sobre el dragón. Chin se congeló ante la cantidad. El dragón estaba siendo dominado, y Chin pensó en usar un golpe, pero dudó. Entonces gritó para que el dragón no fuera débil, diciendo que solo eran ratas. Lo alentó, afirmando que sus dientes eran más numerosos y sus garras más afiladas, y declaró que él era el maestro de 10.000 bestias. El dragón rugió, haciendo que las ratas retrocedieran. Aprovechando la oportunidad, avanzaron. Chin tomó al dragón y lo elogió, pero pronto las ratas volvieron a reunirse. Señaló una grieta y les ordenó subir al tercer piso. Subieron y quedaron a salvo. Garfield dijo que se daría 100 baños después de aquello, hasta que se dio cuenta de que olvidaron a Lisa. Miraron hacia abajo y gritaron por ella. Lisa respondió que seguía viva, pero por poco, colgando del techo mientras las ratas se acumulaban debajo. Garfield solo rezó, diciendo que Lisa era una buena médica. Chin la reprendió y, sabiendo que era rápida, le ordenó escapar para buscar ayuda mientras él salvaría a Lisa. Dijo que resolvería el problema del grupo de estudio. Le indicó que no fuera al Departamento de Seguridad, sino directamente al Consejo Supremo. Decidida, Garfield dijo que lo haría por el pequeño dragón y saltó por la ventana, avanzando entre los árboles. Como ella no era el objetivo, Chin sabía que estaría segura. Le dijo al dragón que descansara y que él se encargaría del resto. Abajo estaba lleno de ratas, y pensó que necesitaba bajar y resolver todo paso a paso. Chin corrió por el oscuro pasillo. De repente, algo se movió rápidamente. Era Dash. Chin esquivó y notó que el perro era lo suficientemente grande como para bloquear el corredor. Dash babeaba y se lanzó contra él. Chin tuvo una idea. Saltó al aire y notó que el suelo estaba frágil por culpa de las ratas. La embestida de la bestia llegó en el momento perfecto. Pensó que el perro se llevaría el mérito, cayó sobre Dash y lo obligó a bajar, haciendo que el suelo se derrumbara a varios niveles. Las ratas se abalanzaron sobre Dash, y las bestias comenzaron a luchar. Cerca de allí, Lisa luchaba con la mano atrapada. Chin la llamó, diciendo que estaba allí. De repente, Wei apareció, y Dash dejó de luchar. Al mismo tiempo, Makino gritó para que Dash despertara. Chin lo reconoció como el carnicero del departamento de logística, y comentó que demasiados personajes estaban apareciendo de golpe. Le dijo a Lisa que quizás era más seguro que siguiera colgando. Lisa quedó impactada. Ruby gimió. Un flashback comenzó. Un joven Makino, con el rostro hinchado, estaba frente al viejo Hiao, quien les decía a los padres de otros niños que solo estaban jugando. La madre, irritada, preguntó quién estaba jugando con su hijo herido. Hiao explicó que Makino no tenía madre para educarlo y pidió comprensión. Makino gritó que los otros comenzaron insultando a sus padres, llamándolos de clase baja y comparándolos con ganado. Él respondió diciendo que ellos eran los inferiores. Las personas comenzaron a transformarse, asustándolo. Hiao le dio una bofetada, lo llamó mocoso, se arrodilló y pidió disculpas, prometiendo darle una lección. Makino preguntó por qué estaba arrodillado. Una bestia le ordenó desaparecer. Un miembro sombrío le agarró el rostro y dijo que ese lugar pertenecía a los hombres bestia, y que quienes no podían transformarse existían solo para servirles, como perros y gatos. Makino fue encerrado en una jaula para perros y gritó que lo soltaran. En la oscuridad, decenas de ojos rojos aparecieron. Un grupo de perros se acercó. Un pequeño cachorro negro se aproximó y dejó un juguete verde frente a él, queriendo jugar. En ese momento, Makino decidió demostrar que aún tenía dignidad. En el presente, sostenía el mismo juguete. Dash, ahora
adulto, lo reconoció. En el pasado, jugaron hasta que Wei apareció. Al ver que el perro no era malo, Wei se lo llevó. Makino protestó. Wei encontró lindo al cachorro, pintó un hueso en su pelaje y los desafió. De vuelta al presente, Makino sostenía firmemente el hueso verde. Dash se lanzó contra él, pero fue jalado hacia atrás. Era Chin. Preguntó si Makino pretendía derrotar al enemigo solo hablando, y recordó que en esa escuela solo importaban los puños y los dientes. Dijo que conocía su debilidad. El grupo de estudio dependía demasiado de la transformación. Wei afirmó que se estaba creyendo demasiado y que estaba expulsado del grupo. Chin respondió que era una lástima y preguntó quién era el instructor. Dijo que algo como la suplementación alimenticia no podía ocultarse sin apoyo. Wei preguntó si creía tener ese derecho. Chin respondió que volvería a preguntar después de derrotar. Entonces se mordió la propia mano y notó que había creado una conexión con el dragón y que su crecimiento afectaba directamente sus habilidades. La última vez, cuando el dragón tuvo fiebre alta y escupió fuego, su cuerpo reflejó ese poder. Aunque era de un solo uso, ya era suficiente. De repente, una voz gritó tormenta de lluvia, y proyectiles atravesaron paredes y ventana. Espinas perforaron todo alrededor. Alguien advirtió que tuvieran cuidado, pero ya era tarde. Chin fue alcanzado antes de que Makino pudiera ayudar. 5 minutos antes, Garfield saltaba entre los árboles cuando, de repente, se detuvo. Al ver una silueta, dijo que algo terrible había ocurrido y pidió que avisaran al Consejo Supremo. Para su sorpresa, era un profesor, lo que la alivió. Bao Bao sonrió y dijo que ya iba en camino, lo que la sorprendió. A lo lejos, podían verse siluetas de estudiantes en el edificio. Bao Bao enfocó la mirada y vio a Chin con la bolsa. Curioso sobre qué tipo de bestia híbrida había allí, gritó tormenta de lluvia y lanzó espinas contra el edificio. De vuelta al presente, Chin fue alcanzado, con el ataque atravesando la pared. Wei quedó satisfecho al ver a Bao Bao, pues no esperaba que interviniera personalmente. Bao Bao, transformado en una abeja, comentó que era bueno ser joven y que arriesgar la vida por un compañero era conmovedor. Chin quedó impactado al darse cuenta de que era un profesor y lo identificó como un hombre bestia de tipo insecto. Bao Bao preguntó si la bestia híbrida estaba en la bolsa. Chin cuestionó por qué un profesor apoyaría al grupo y si no temía ser investigado. Bao Bao respondió que era ingenuo y explicó que la filosofía de la escuela era abandonar la forma humana y regresar al camino de las bestias. Preguntó si Chin realmente creía que a los superiores les importaba que los débiles fueran devorados, diciendo que todos solo alababan la majestuosidad del león. Chin permaneció en silencio mientras Bao Bao continuaba, afirmando que al devorar, el león podía adquirir cualidades de otras criaturas. Dijo que el esófago representaba la verdad del mundo y que eso dio origen a criaturas como Cerbero, el basilisco, Tulu y otras formas perfectas. Contó que vio una criatura en el máximo nivel absoluto de las bestias híbridas y que, con una sola mirada, entendió la verdad del universo, lo que lo dejó eufórico. Aclaró que no estaba apuntando específicamente a Chin, solo que era demasiado débil e indigno de poseer una bestia híbrida. Le ordenó entregar la bolsa, prometiéndole una muerte rápida. Chin le dijo que se fuera al demonio. Bao Bao respondió que tenía muchas formas de castigar a los malos estudiantes y advirtió que su aguijón llevaba veneno mortal. Dijo que Chin ya estaba muerto. La toxina comenzó a expandirse. Chin notó que era una neurotoxina y comentó que los tipos insecto eran problemáticos. Sin alternativa, su cuerpo comenzó a calentarse. Bao Bao notó el cambio y dijo que se estaba transformando. Makino gritó que se estaba quemando. Lisa notó que el calor estaba destruyendo el veneno. Wei ordenó que no intentara transformarse y mandó a Dash despedazarlo de inmediato. Dash avanzó rugiendo, pero los brazos de Chin se incendiaron mientras forzaba la boca del animal a abrirse. El perro quedó paralizado. Chin pidió disculpas mientras activaba el modo llama del dragón y lo levantaba. Sus células se volvieron extremadamente activas, aumentando sus capacidades físicas decenas de veces, aunque por poco tiempo. Lanzó a Dash contra el suelo, sorprendiendo a todos. Calculó que le quedaban unos 45 segundos. Le dijo a Makino que no podría ayudarlo y que tendría que encargarse de la situación solo. Makino aceptó y Chin avanzó contra Bao Bao. Bajo las órdenes de Wei, un enjambre de ratas atacó, pero Makino las cortó. Lisa explicó que la habilidad de Wei era más control mental que transformación real, basada en miedo y abuso. Dijo que, si se rompía su concentración, el perro recuperaría los sentidos. Concluyó que Makino debía atacarlo directamente, ya que físicamente era débil. Makino preguntó cómo haría eso. Mientras tanto, Wei pateó a Dash para despertar. Makino lo vio y corrió, gritando para que se detuviera. Llamó al perro, pero Dash se lanzó y lo arrojó contra la pared, mordiéndolo mientras la sangre salpicaba. Wei se burló, preguntando cómo se sentía ser asesinado por el propio perro que él mismo crió. Makino apretó el interruptor del ventilador. El ventilador se encendió y comenzó a girar, con Lisa todavía colgada de él. Ella se dio cuenta del peligro cuando la tela se rompió. Ella y Ruby salieron despedidas.
Ruby cayó sobre el rostro de Wei y le orinó encima. Todos quedaron paralizados. Al perder la concentración, Dash recuperó los sentidos. Furioso, Wei agarró brutalmente a Ruby y comenzó a gritar insultos mientras la atacaba, aumentando aún más el caos. Lisa gritó horrorizada. Makino preguntó dónde estaba su concentración. Antes de que Wei reaccionara, Makino lanzó el hueso de juguete verde, golpeándole la frente, y ordenó ir a buscar. Dash siguió instintivamente la orden de su verdadero dueño, avanzó y recogió el juguete. Wei quedó en shock y fue derribado. Makino soltó una risa fría. Dash permaneció a su lado, con el hueso en la boca. Cerca de allí, Ruby estaba inmóvil, exhausta, y Lisa se arrastró hasta ella. Mientras tanto, Bao Bao salió volando de la sala. A Chin le quedaban 44 segundos. Bao Bao lo observó emocionado y preguntó si aquello era una bestia de fusión de tipo fuego, comenzando a mencionar posibilidades como Wadu, pájaro de fuego o rata de lava. Comenzaron a caer aguijones del cielo. Chin los esquivaba mientras se clavaban en el suelo. A los 41 segundos, avanzó para atacar. Sin darse cuenta, el pequeño dragón rojo cayó de sus manos. Él saltó, intentando alcanzarlo con el brazo envuelto en llamas. Al mismo tiempo, Bao Bao retrocedía lanzando más spin. Las manos de Chin fueron alcanzadas varias veces. Bao Bao se sintió confiado al tomar la bolsa, pero fue sorprendido al recibir un ataque por la espalda. Chin cortó uno de sus brazos con un aguijón. A los 35 segundos, Chin lo agarró y lo lanzó con fuerza. Bao Bao cayó violentamente al suelo. Un estudiante cercano terminó atrapado en medio del caos cuando el aguijón de Bao Bao atravesó su cuerpo. Luego, lanzó al estudiante en dirección a Chin. Chin giró los brazos, haciendo aparecer llamas en las puntas de sus dedos, y avanzó contra Bao Bao. Ambos chocaron en el aire. Aún soportando varios ataques de aguijón, Chin consiguió responder con puñetazo. A los 24 segundos, Chin agarró una de las alas de Bao Bao. Este abrió la boca, intentando atacarlo con una lengua llena de espinas. A los 21 segundos, el aguijón de su boca perforó el pecho de Chin. Incluso herido, Chin sujetó la lengua y giró a Bao Bao en un amplio arco, lanzándolo violentamente contra el suelo y agrietando la tierra. Después, lo inmovilizó mientras su brazo ardía aún con más intensidad al acercarlo al rostro de Bao Bao. Ocurrió una enorme explosión. Chin utilizó los 13 segundos restantes para incinerar a Bao Bao. Cuando la cuenta regresiva terminó, volvió a su forma humana. El cuerpo de Bao Bao estaba carbonizado. Chin respiraba con dificultad, creyendo que todo había terminado, pero la boca de Bao Bao seguía abierta. De repente, su lengua volvió a dispararse para perforar a Chin. Por suerte, Chin retrocedió a tiempo. Bao Bao se levantó con esfuerzo y tomó distancia. Murmuró que casi había muerto y no podía creer que hubiera perdido contra un estudiante. Su curiosidad por la bestia híbrida aumentó todavía más. Chin tampoco podía creer que Bao Bao siguiera vivo después de aquel ataque. Su llama de dragón estaba completamente agotada, pero Bao Bao no lo sabía. Pensando rápido, Chin se dio cuenta de que Bao Bao creía que ya había sido derrotado. Obsesionado con las bestias híbridas, Bao Bao seguía interesado en el dragón, así que Chin necesitaba decidir su siguiente movimiento. Bao Bao dijo que solo tenía una petición. Exigió ver a la bestia híbrida que lo había derrotado. Chin quedó atónito. Como si estuviera planeado, la bolsa con el pequeño dragón cayó de la rama. El pequeño dragón asomó la cabeza, y Chin se congeló al darse cuenta del problema. Bao Bao quedó sin palabras al ver al dragón. Preguntó qué era aquello, temblando al darse cuenta de que se trataba de un dragón. Dijo que era la cima de todas las bestias, lo comparó con el legendario Xuanbu y afirmó que era todavía más noble. Gritó de admiración al reconocer a un joven dragón recién nacido, cayó de rodillas y dijo que era maravilloso. Chin preguntó si tenía últimas palabras. Bao Bao suplicó poder tocar al dragón, diciendo que después de eso estaría dispuesto a morir. Chin no confió en él. Bao Bao reveló su larga lengua, explicando que era su fuente de vida. Dijo que era una avispa parásita y dependía de eso para vivir. Si era destruida, moriría. Entonces la ofreció voluntariamente, afirmando que se sometería completamente al dragón. Chin no dudó en agarrarlo. Bao Bao gritó de dolor, y Chin se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Podía matarlo fácilmente. Haciendo una mueca por lo asqueroso que le parecía aquello, Chin dijo que no podía cumplir su última petición. Luego preguntó si Bao Bao había matado a una chica gato. Bao Bao lo negó rápidamente, diciendo que ella era demasiado débil y que solo la había dejado inconsciente. Eso resultó ser verdad. Sorprendido, Chin exigió ser llevado hasta ella inmediatamente. De regreso al antiguo campus, Lisa seguía llamando a Ruby. La confusión duró menos de 15 minutos y no causó demasiado alboroto. Garfield estaba a salvo. Chin decidió perdonar a Bao Bao,
ya que la muerte de un profesor llamaría demasiado la atención y podría exponer al dragón. Bao Bao aceptó asumir la culpa por las muertes, reportarlo todo a los superiores y ocultar la existencia del dragón. Así llegaron a un acuerdo. 3 días después, Chin, Garfield y Makino fueron a la enfermería. Lisa los recibió, y Chin preguntó inmediatamente por Ruby. Ruby estaba acostada, conectada a varias máquinas. Lisa explicó que todavía corría peligro de muerte y necesitaba un mejor tratamiento, pero la escuela no ayudaría a un perro común. Aún así, creía que podría salvarlo. Los 3 permanecieron en silencio, y la visita terminó. Garfield preguntó si no había nada que pudieran hacer. Chin preguntó si tenían dinero para prestarle y dijo que lo devolvería después. Al mirar su propia mano, solo vio 2 monedas. Era demasiado pobre. Aún así, fue hasta la recepción y pidió que aquella cantidad fuera añadida al tratamiento. La enfermera miró la diminuta suma. Chin se dio cuenta de que todos estaban sin dinero. Lisa tampoco se encontraba bien económicamente. Criar a un dragón y tratar a Ruby era demasiado costoso. Entendió que necesitaba ganar más dinero. Después de eso, dejó al dragón con Garfield durante 1 hora. Ella preguntó a dónde iba, pero él no respondió. Simplemente bajó por el ascensor. Las puertas se abrieron hacia un sótano oscuro. Una mujer lo recibió, mientras otros médicos monitoreaban señales vitales. Chin dijo que estaba listo. Una voz ordenó iniciar la transfusión de sangre. Chin se acostó mientras tubos eran conectados a su cuerpo. Afirmó que había ganado confianza y que se convertiría en el más fuerte. Cuando la transfusión comenzó, llamó en voz baja a su padre. Más tarde, el grupo llegó a un lugar de entrenamiento aislado. Una montaña bloqueaba la vista, y el claro era perfecto para entrenar. Las paredes de piedra escondían muy bien el lugar, y había una ruta de escape por el agua. Todos estuvieron de acuerdo en que el lugar indicado por Bao Bao era bueno. Garfield comentó que parecía un santo. Chin murmuró que solo era un pervertido. Makino dijo que la escuela era enorme. Makino le agradeció a Chin por salvarlo a él y a Dash. Dijo que le devolvería el favor y prometió entrenar a la bestia de Chin con todo lo que sabía. Luego preguntó cuál era la criatura. El pequeño dragón se reveló. Makino quedó impactado, pero enseguida se recompuso y dijo que no lo trataría diferente por ser un dragón. De forma curiosa, se puso una ropa de maestro de ceremonia. Chin gritó que eso no era necesario, pero Makino lo ignoró. Makino preguntó si Chin quería entrenar la habilidad de vuelo. Explicó que, por lo que sabía, el pequeño dragón solo había volado aquella noche por una emergencia, así que eso no contaba como dominio de la habilidad. Dijo que la mayoría de las criaturas evita volar de manera natural, ya que consume mucha energía y requiere una orientación paciente. Antes de eso, sugirió crear una conexión más básica. El primer objetivo era hacer que el dragón respondiera al silbido de Chin. Cuando Chin preguntó cómo, Makino explicó que debía silbar con un ritmo específico cada vez que fuera a alimentarlo. Después de repetirlo suficientes veces, el dragón respondería incluso sin comida. Luego aumentarían la distancia gradualmente, 100 metros, 300, 500 y, eventualmente, 1000 metros. Chin comenzó a silbar y corrió hacia el interior del bosque. Makino le gritó que fuera más lejos. El pequeño dragón chilló y siguió el sonido. Makino animó a ambos a seguir yendo cada vez más lejos. Algunas horas después, Garfield gritó preguntando si iban a comer o no. De regreso en el salón de clases, Chin dormía sobre el pupitre, babeando. El profesor llamó su nombre con enojo y preguntó si la clase era tan aburrida. Lo reprendió por faltar un mes entero y aún así dormir en el primer día de regreso, ordenándole que se levantara. Chin se levantó, pidió disculpas y dijo que el entrenamiento había sido muy agotador. El profesor se burló, preguntando para qué entrenaba a alguien que ocupaba el último puesto. La clase se echó a reír. El profesor ignoró la situación y le pidió a Chin que definiera la transformación bestial, advirtiendo que habría consecuencias si se equivocaba. Chin se rascó la cabeza. Después de pasar más de un mes escondido, el pequeño dragón finalmente tenía un lugar relativamente estable para vivir. Para no ser expulsado por faltar a demasiadas clases, necesitaba aparecer de vez en cuando. Por culpa de su padre, no abandonaría la escuela y necesitaba convertirse en el más fuerte. Chin respondió que la transformación bestial se basaba en la conexión entre humanos y bestias, involucrando lazos emocionales y genéticos para obtener poder. Pensó para sí mismo que, al adquirir un tipo específico de transformación, no sería posible obtener habilidades de otras especies. Agregó que, un mes atrás, aquello era solo un sueño, pero ahora podía haber esperanza. Admitió que, aunque la transformación evolucionaba con el entrenamiento personal, todavía había muchas incógnitas. También se dio cuenta de que no podía seguir escondiéndose, porque necesitaba dinero para el tratamiento de Ruby y para la leche del pequeño dragón. El profesor y los alumnos quedaron impactados al darse cuenta de que la respuesta de Chin estaba completamente correcta. Chin continuó, explicando que cuando la tasa de transformación bestial alcanzaba el 50% antes de repente, fue interrumpido.
Los alumnos entraron en pánico, pensando que era un terremoto. Alguien pasó por fuera, y estudiantes en el pasillo señalaron una insignia dorada, diciendo que pertenecía al campus de élite. Un alumno, burlado como campesino, explicó que en ese campus la tasa de transformación rara vez superaba el 15%. Ellos estaban en el nivel más bajo, mientras que arriba existía un mundo completamente diferente. El campus de élite, lleno de monstruos con tasas superiores al 50%. Se preguntaron por qué alguien de allí vendría hasta ese lugar. En ese momento, la puerta del salón se abrió. Cao Meng entró acompañado de un anciano. Anunció que necesitaba 3 presas. El profesor se sorprendió al ver a un alumno del campus de élite, mientras los demás murmuraban en shock, reconociéndolo como Cao Meng, el poseedor más joven del récord, con una tasa de transformación superior al 50%. Qin palideció al ver la insignia. El profesor, nervioso, preguntó el motivo de la visita. Meng respondió que necesitaba 3 presas para una prueba de competencia. La clase reaccionó con miedo al entender que se trataba del juego de caza, una evaluación brutal que simulaba la cacería de bestias. Los alumnos comentaban que esa prueba era usada en el campus de élite, donde los participantes eran tratados como objetivos desechables. Algunos nunca regresaban completos, otros morían durante el proceso, todo por una prueba. Meng afirmó que ciudadanos de segunda clase como ellos eran consumibles. El desprecio abierto por sus vidas dejó a todos impactados. El mayordomo se inclinó y le advirtió en voz baja. Meng dijo casualmente que fingieran no haber escuchado nada. Luego ofreció un bono de alrededor de 200.000 a los elegidos, como si estuviera comprando sus vidas. El mayordomo volvió a advertir. El salón quedó tenso y resentido. Qin vio allí una oportunidad para ganar dinero, pero decidió que no valía el riesgo en ese momento. De repente, un alumno golpeó la mesa y protestó, diciendo que aquello era absurdo. Cuestionó el derecho de usar estudiantes como entretenimiento y afirmó que esa regla debería haber sido abolida hace mucho tiempo. Antes de terminar, el mayordomo apareció detrás de él y lo golpeó con una garra, haciéndolo desmayarse. El mayordomo pidió disculpas calmadamente al profesor, diciendo que solo ayudó a mantener la disciplina. El profesor respondió rápidamente que cooperaría. El resto de la clase permaneció en silencio, entendiendo la aplastante diferencia de poder. Meng aplaudió y comenzó a escoger las presas. Señaló a un alumno grande con transformación de cocodrilo, luego a un pangolín y a una chica con transformación de mofeta. Los elegidos quedaron paralizados en shock. Entonces, el cocodrilo levantó la mano y dijo que conocía a alguien más adecuado, señalando directamente a Qin y afirmando que era la presa perfecta. Meng se encogió de hombros, diciendo que agregar uno más no haría diferencia. El cocodrilo rió, y el profesor ordenó rápidamente que los seleccionados siguieran a Meng. Antes de salir, Qin levantó la mano y dijo que tenía una pregunta. Confirmó que, en la prueba, ellos serían las presas huyendo mientras Meng los cazaba. Luego preguntó qué pasaría si la presa mataba al cazador. Meng se sorprendió, y los demás no podían creer lo que habían escuchado. Reconociendo el valor de Qin, Meng prometió como recompensa un frasco extra de poción de evolución. El mayordomo protestó inmediatamente, diciendo que era extremadamente valiosa. Meng preguntó fríamente si necesitaba permiso, y el mayordomo respondió que no. Poco después, fueron llevados hasta un acantilado. Longzhen tenía 12 áreas de entrenamiento dentro del bosque. La primera era donde el pequeño dragón estaba escondido, y la quinta era la llanura de las rocas. Además de eso, existían el segundo campus y el campus de élite. Meng entonces explicó las reglas. Las presas tendrían 30 minutos de ventaja y, si sobrevivían durante 3 horas sin ser capturadas, ganaría. Advirtió que no fueran pasivos. Si eran atrapados, quedarían en cama durante medio año. Dijo que podían correr, esconderse o usar cualquier método, incluso intentar derrotarlo, como Qin había sugerido. Sin embargo, la probabilidad de eso era de 0,000001%. Qin se dio cuenta de que, por el comportamiento anterior, el mayordomo jamás permitiría que Meng fracasara. Era hora de comenzar. El cocodrilo comentó que no había camino para subir. En ese momento, el mayordomo, una vieja lechuza humanoide con alas enormes, agarró a todos con sus garras. Le preguntó a Meng si él también necesitaba ayuda, pero este se negó, diciendo que subiría solo como calentamiento. La lechuza llevó al grupo hacia lo alto y, cuando estaban lo suficientemente arriba, soltó a todos de repente. Cayeron del cielo gritando y se estrellaron contra la quinta área de entrenamiento, la llanura de las rocas. Observando, Meng decidió que ya era suficiente. Se quitó capas de ropa, y su cuerpo cambió hasta transformarse en un mono. En la llanura de las rocas, el cocodrilo ordenó a todos correr, diciendo que solo necesitaban resistir 3 horas. En su mente, consideró que había sido una buena idea llevar a Qin como carnada,
creyendo que eso le daría tiempo. Su plan no era correr más rápido que la bestia, sino más rápido que la persona a su lado. Chin se dio cuenta de que Meng ni siquiera los veía como una amenaza. Ni siquiera se molestó en tomar sus celulares. También sabía que el viejo búho estaría observando todo desde arriba. Chin tomó el teléfono y llamó a Garfield. Ella preguntó de inmediato a dónde había ido. Al escuchar sobre el juego de caza, quedó impactada y dijo que estaba acabado, afirmando que cuidaría del pequeño dragón después de que él muriera. Chin respondió que todavía tenía 45 segundos de llama de dragón guardados ese mes, así que sobrevivir no debería ser un problema. Aún así, admitió que necesitaba una garantía extra y pidió ayuda para contactar a alguien. Mientras recuperaban el aliento, Cocodrilo y los demás finalmente se detuvieron. Él creía que ya habían corrido lo suficiente y que el perseguidor estaría justo detrás a esas alturas. En sus pensamientos, culpaba a Chin por ser inútil, concluyendo que el mundo era cruel de esa manera. De repente, Chin apareció detrás de ellos y afirmó que huir separados no funcionaría. Cocodrilo se giró, exigiendo saber por qué estaba allí. Chin lo ignoró y explicó que, aunque un búfalo salvaje fuera más fuerte que un león, igualmente se convertía en presa debido al miedo instintivo. Dijo que ellos tenían ventaja y que la mejor opción era luchar juntos. Irritado por ser ignorado, Cocodrilo intentó reaccionar, pero Chin extendió la mano y sujetó su rostro, interrumpiéndolo de inmediato. Chin afirmó que ya conocía todos sus trucos y que no le importaban. Dijo que no explicaría nada más, solo que, a partir de ese momento, Cocodrilo debía obedecerlo. En otro lugar, Meng caminaba por las llanuras rocosas. Se detuvo al escuchar un sonido. De repente, Chin surgió de un escondite y avanzó para atrapar. Meng reaccionó al instante, girándose para enfrentar el ataque mientras Chin acortaba la distancia. Comentó que ese tipo de ataque directo era audaz. Chin respondió que no lo sabría si no lo intentaba, pues quería ver la diferencia entre él y un elite. Continuó avanzando, pero Meng esquivaba con facilidad, ya que Chin era lento. Meng se burló diciendo que su habilidad no acompañaba su confianza, y cuestionó si siquiera podía transformarse. Chin se dio cuenta de que no podía acertar ningún golpe debido a la absurda velocidad del oponente. Entonces Meng decidió recibir un puñetazo en el rostro, y comentó que era demasiado débil. Llamó aburrido a Chin, con la cola, lo golpeó y lo lanzó lejos. En ese momento, Cocodrilo apareció por detrás. Meng encontró divertido el ataque grupal. Le dio una patada en la mandíbula a Cocodrilo y lo derribó. Skunk y Pangolín corrieron para ayudar, pero Meng dominó rápidamente a ambos con la mano y la cola, manteniendo a Cocodrilo bajo el pie y a los otros dos suspendidos por el cuello. Rió y dijo que seguía siendo aburrido. De repente, Chin reapareció y declaró el inicio del segundo round. A diferencia de antes, se transformó en dragón. Meng notó que Chin había usado a sus aliados como distracción, considerando eso una mala actitud. Aún así, creía que era demasiado débil como para obligarlo a defenderse. Se sorprendió cuando el ataque de Chin impactó en su espalda, haciéndolo toser. El mayordomo solo observaba. Aprovechando la apertura, Chin ordenó a sus aliados que atacaran. A la distancia, la visión del viejo búho fue bloqueada por las rocas. Sospechó que Meng había sido atraído hasta allí, pero confiaba en que el joven maestro podría encargarse de eso. Cocodrilo sujetó las piernas de Meng. Skunk lanzó su bomba de mal olor, esparciendo una niebla verde. Meng retrocedió, molesto por el olor y el ardor en los ojos. Pangolín avanzó enseguida, lanzando varios golpes. El espacio estrecho favorecía el combo. Meng admitió que el trabajo en equipo era bueno, pero dijo que los golpes eran débiles, como cosquillas. Afirmó que podía liberarse en cualquier momento. En su mente, lo más irritante era Chin, que interrumpía constantemente sus contraataques. Cocodrilo mordió la pierna de Meng mientras giraba, arrancándole un grito de dolor. Meng no podía creer lo que estaba ocurriendo. Polvo y humo cubrieron el ambiente hasta que él soltó un silbido agudo. Cocodrilo, Skunk y Pangolín pensaron que habían ganado, pero Chin percibió que algo estaba mal. Dos siluetas surgieron sobre ella. Un gran mono con lanza y escudo apareció y atacó a Cocodrilo, agrietando el suelo. Otro mono golpeó a los demás. Chin se sorprendió al ver al mono protegiendo a Meng. Se dio cuenta de que él también tenía mascotas de batalla, y eso lo emocionó. Meng dijo que eso había sido solo una prueba inicial. No pretendía ser cruel, pero ahora cambiaría eso. Declaró que iba a matar a todos. Los dos monos avanzaron y rodearon a Chin. Él mordió su propio brazo y activó el modo de trascendencia. Estuvo a punto de ser golpeado, pero Pangolín recibió el ataque por él. El otro mono golpeó a Skunk. Chin lo sostuvo. Cocodrilo pidió ayuda, aunque realmente no quería ayudar. Uno de los monos usó corte profundo, cortando las rocas con fuerza. Chin se dio cuenta de que enfrentaba una combinación perfecta de ataque y defensa, sin aperturas, y su modo solo duraba 45 segundos. Pensó en huir, pero rechazó esa opción.
Estaba esperando a alguien. Mientras tanto, el viejo búho se dio cuenta de que el joven maestro había enviado a Jin Heung King y comenzó a sospechar de algo. Poco después sintió una presencia y exigió saber quién estaba allí. Un hombre con túnica apareció, satisfecho de haber llegado a tiempo. Usó tormenta de lluvia, lanzando proyectiles contra el búho, que bloqueó con bobina de escudo. Entonces se dio cuenta de que el verdadero objetivo era el joven maestro. Uno de los monos levantó el escudo y protegió a Meng. El búho se burló del débil ataque y exigió saber quién era el atacante. La figura encapuchada respondió que su misión era solo crear una apertura y que ahora debían retirarse. Dijo que hacía eso por el pequeño dragón. Era Bao Bao, el profesor. Chin notó su llegada, pero tenía poco tiempo. Ordenó que causaran el máximo caos posible y atrajeran a los monos. Pidió que resistieran. Pangolín respondió animado y avanzó usando dragón terrestre rodante, levantando polvo. Meng gritó que no ganarían tan fácilmente. Skunk dudó, pero decidió darlo todo. Chin la colocó sobre su espalda y salió disparado. El mono intentó golpearlos, pero Chin esquivó rápidamente todos los ataques. Skunk quedó sorprendida con la velocidad. Meng vio la aproximación y quedó impactado cuando Chin atravesó el ataque frontal. Polvo y humo los rodeaban. Cuando Chin apuntó a su espalda, uno de los monos bloqueó con el escudo. El impacto lo hizo gemir. Meng rió y dijo que él había nacido 10.000 años demasiado temprano para romper su defensa absoluta. Luego notó a alguien en el cielo. Skunk, que estaba cayendo, declaró que daría todo lo que tenía. Mientras caía, atrajo a Meng hacia un beso, activando la mezcla especial Lang Xuan.